Mi hija Jessica creía que mis ahorros de toda la vida ya eran suyos. Para acelerar el traspaso, me dejó, a mí, su padre de 69 años, tirado en una carretera remota de Arizona con una sola botella de agua. Se marchó en su SUV de lujo de vuelta al ático que yo pagué, esperando mi llamada desesperada. No sabía que, en cuanto desapareció en el horizonte, mi vida anterior terminó y empezó otra, una vida en la que haría mis propias llamadas, empezando por un cerrajero y después, mi abogado. Antes de contarte lo que pasó luego, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El silencio dentro del coche de Jessica era un tipo de silencio muy particular. Era caro. El motor ronroneaba tan suave que casi no se oía, y las puertas aisladas bloqueaban la embestida del viento del desierto, reduciendo el vasto paisaje de Arizona a una película muda tras los cristales tintados. Yo iba en el asiento del copiloto, viendo pasar las formaciones de roca roja y los estoicos cactus saguaro como viejos conocidos. Se suponía que este era nuestro viaje anual, el que hacía cada año con su madre, Laura. Después de que Laura falleciera, mantuve viva la tradición, con la esperanza de compartir con Jessica la serenidad que su madre amaba tanto. Pero para Jessica, el silencio era solo un vacío que había que llenar. Hablaba por teléfono con su marido, Kyle. Su voz, afilada y segura, cortaba la quietud calculada del habitáculo. Llevaba el altavoz puesto, una costumbre que siempre me pareció arrogante, como si diera por hecho que a cualquiera a su alcance le interesaría su negocio. Pero no era su negocio. Era el mío. Kyle, diles que la cartera es sólida, dijo, golpeando con impaciencia el volante forrado de cuero con una mano. El poder notarial está blindado. Solo necesitamos que él firme la última autorización y el lunes podemos iniciar el proceso de liquidación. Liquidación. La palabra quedó flotando en el aire acondicionado como un buitre. Fría, estéril, para algo que se sentía como desmantelar el trabajo de toda una vida. Mi trabajo. No giré la cabeza. Mantuve la vista fija en un cerro lejano, de cima plana, erguido contra un cielo imposiblemente azul. A Laura le habría encantado esa vista. Me habría hecho detenerme y habríamos contemplado cómo se movían las sombras. Pero Jessica ni lo vio. Su mundo se reflejaba en la pantalla pulida de su teléfono. ¿Se está poniendo difícil? La voz de Kyle crepitó por los altavoces, fina y tensa. Solo está lento, suspiró Jessica, mirándome una fracción de segundo, como comprobando si aún respiraba. No para de hacer preguntas, quiere leerlo todo. Es como si no confiara en mí. Sentí un nudo frío apretarse en el estómago. Durante el último año, Kyle y Jessica habían gestionado mis inversiones. Lo llamaban modernizar mis activos. Usaban palabras como sinergia, apalancamiento y crecimiento agresivo. Yo era un urbanista jubilado. Entendía planos y cimientos, cosas hechas para durar. Su mundo era de cifras abstractas y operaciones rápidas, un mundo que nunca pretendí comprender. Confié en ellos. Confié en mi hija. Solo consigue la firma, Jess, apuró Kyle. El mercado está en su punto. Podemos doblar su patrimonio neto en 18 meses. Doblar su patrimonio neto. Sonaba como si hablaran de un cliente, de un objetivo, no de un padre. No del hombre que le enseñó a montar en bici, que le agarró la mano en su primer día de escuela, que pagó los estudios que ahora le daban el vocabulario para vender su futuro. Este viaje era su último método. Trajo un maletín lleno de documentos, planeando que yo los firmara en el hotel esa noche, presentándolo como un paso necesario para asegurar su herencia, para facilitar las cosas para todos más adelante. Papá, había dicho. Laura lo habría visto venir. Era dulce, pero sus ojos no se perdían nada. Entendía los cimientos de las personas, aquello sobre lo que de verdad estaban construidas. Siempre había desconfiado un poco de Kyle, de su encanto fácil y sus zapatos caros. El carácter de un hombre no está en su traje, David, solía decir. Está en su apretón de manos. El apretón de Kyle era firme, pero sus ojos siempre se movían, siempre calculaban. Tendría que haber escuchado a su memoria. Tendría que haber estado más atento. Yo me encargo, cortó Jessica, finalizando la llamada. El silencio volvió,
más pesado, lleno de cosas no dichas. Subió la música, un pop genérico con un pulso insistente que se sentía como una profanación en la quietud sagrada del desierto. Ella me veía como a un viejo, una reliquia de tiempos lentos que no entiende el mundo moderno. Estaba a punto de aprender que algunas cosas viejas, como la roca y la determinación, no se rompen. Esperan. Dejé que pasara otra milla de silencio, dejando que sus palabras se asentaran en el cimiento de una nueva realidad. Entonces giré la cabeza lentamente y la miré. Mi voz salió calmada, mucho más de lo que temblaba mi pecho. ¿Qué inversión es esa, Jessica? Sus dedos se aferraron un poco más al volante. Un gesto mínimo, pero lo vi. Nada, papá. Solo unos ajustes de cartera. Kyle lo lleva. Has usado la palabra liquidación, dije, sostenido. Y poder notarial. Suena a algo más que un ajuste. Es mi dinero. Tengo derecho a saber qué están haciendo con él. Un destello de fastidio le cruzó la cara. La máscara de la hija perfecta resbaló, dejando ver a la heredera impaciente que había debajo. No lo entiendes, escupió. El mercado es complejo. Estamos siendo proactivos. Estamos construyendo un futuro. ¿Nuestro futuro? ¿Nuestro futuro? Pregunté. ¿O tu futuro? Porque suena a que vas a hacer caja con el trabajo de toda mi vida para un beneficio rápido. Entonces reventó el dique. La frustración que hervía bajo la superficie estalló en rabia. Ya empezamos. San David y su obra de toda la vida. Es solo dinero, papá. Está metido en fondos aburridos y de bajo rendimiento, acumulando polvo. Kyle y yo podemos hacer algo real con eso, construir algo enorme. Pero tú eres demasiado viejo, demasiado asustado para arriesgar. No va de riesgo, Jessica. Va de respeto, respondí, alzando apenas la voz. Respeto por la memoria de tu madre. Este viaje se supone que es por ella, y respeto por mí. Me traes al medio de la nada con un maletín de papeles que esperas que no lea con atención. Porque no los entenderías de todos modos, gritó, su voz rebotando dentro del coche. Solo vas a frenar todo como siempre. ¿Me estás frenando? Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Me estás frenando. La niña a la que le di todo, la hija a la que velé cuando estaba enferma, la que aplaudí en cada graduación. Y ahora yo no era más que un obstáculo. Con un alarido, giró bruscamente hacia el arcén, levantando una nube de polvo rojo. Los neumáticos chirriaron hasta detenerse. Estábamos a millas de cualquier cosa, un único vehículo aislado bajo un cielo vasto e indiferente. Si no puedes confiar en mí, siseó, la cara torcida por la ira, quizá necesites tiempo a solas para pensarlo. Antes de que pudiera procesarlo, salió, dio un portazo y rodeó el coche hasta mi lado. Abrió de un tirón la puerta del copiloto. Baja. La miré, mudo. ¿Qué? Que bajes, repitió, con voz baja y peligrosa. Se acabó discutir contigo. Se acabó que me frenes. Metió la mano atrás y agarró mi maleta, una pieza vieja y resistente que llevaba conmigo desde hacía 30 años. La lanzó al suelo polvoriento. Luego tomó la única botella de agua que tenía junto al asiento y la tiró junto a la maleta. Cuando estés listo para dejar de ser un obstáculo y empezar a ser un padre que apoya, me llamas, dijo, con veneno en la voz. Sabía que allí no había cobertura. Sus palabras fueron el giro cruel final del cuchillo. Bajé del coche, con las piernas flojas. No podía creerlo. Era mi hija, mi Jessica. Pero la mujer frente a mí era una desconocida, con los ojos fríos y duros. Volvió al asiento del conductor sin mirarme, cerró de un portazo y pisó el acelerador. El SUV de lujo saltó a la carretera, escupiendo grava. Me quedé allí, un hombre de 69 años, solo al borde de una carretera desierta, viendo cómo mi única hija se alejaba, dejándome envuelto en una nube de polvo rojo. El polvo se asentó despacio, cubriéndome los zapatos, la ropa, la piel. El silencio que ocupó el vacío fue absoluto. No había viento, ni coches, nada más que el zumbido lejano del calor sobre el asfalto. El SUV se volvió un punto en la distancia. Luego desapareció. Estaba solo.
Miré mi maleta, luego la botella de agua. Mi primer impulso fue una oleada de miedo helado. Estaba a millas del pueblo más cercano. El sol era implacable. A mi edad no duraría mucho ahí fuera. Pero entonces me invadió otra cosa. Una calma extraña, inesperada. La rabia y el dolor seguían ahí, pero bajo una superficie de claridad cristalina. Durante años había vivido en una niebla de negación, disculpando el egoísmo de Jessica, la codicia de Kyle. Me había repetido que ella solo era ambiciosa, que me quería a su manera. Pero el polvo de sus neumáticos había borrado todo eso. No solo me había dejado al borde de una carretera. Me había mostrado exactamente quién era. Me había mostrado lo que yo significaba para ella. No era un padre. Era un recurso. Una cuenta que vaciar. Un obstáculo que quitar del medio. Alcé la vista al cielo inmenso. Pensé en Laura. Pensé en la vida que construimos, en los valores que compartimos. Creíamos en el trabajo honesto, en la integridad y en dejar las cosas mejor de como las encontraste. Jessica había abandonado todo eso. Me había abandonado a mí. El impacto se desvanecía, sustituido por una decisión fría y firme. No iba a morir ahí fuera. Y no iba a llamarla para suplicar perdón. El hombre que ella dejó en el polvo ya no existía. El hombre que ahora estaba de pie era alguien distinto. Alguien que por fin veía la verdad. Desenrosqué el tapón de la botella de agua y bebí un trago largo y lento. El agua estaba tibia, pero me supo a lo más claro y puro que había probado en mi vida. Volví a cerrar la botella, agarré el asa de mi vieja maleta y me encaré con la larga carretera. Me puse a caminar. No sabía a dónde iba, pero tenía claro una cosa, ya no caminaba a su sombra. Caminaba hacia mí mismo. El asfalto estaba lo bastante caliente como para cocinar encima. Cada paso por el arcén de la autopista era un acto deliberado de voluntad. El sol me castigaba la cabeza y el silencio solo lo rompía el crujir de mis zapatos de vestir sobre la grava. No miré atrás. Detrás no había nada salvo un fantasma en una nube de polvo. Fijé la vista en un punto del horizonte y seguí. Por primera vez en mucho tiempo, mi camino me pertenecía por completo. Al cabo de aproximadamente una hora, un rugido profundo creció a mi espalda. Era el sonido de algo real, algo sólido. Un tráiler de 18 ruedas desaceleró, los frenos de aire resoplaron como una bestia metálica exhalando. Se detuvo a unos 50 pies por delante de mí. La puerta del copiloto se abrió de golpe. El conductor, un hombre corpulento, de barba canosa y rostro amable bajo una gorra de béisbol gastada, se inclinó desde la cabina. «Parece que estás en un buen apuro, amigo», gritó. «¿Todo bien?» Me acerqué a la cabina, protegiéndome los ojos del sol, sentía la mugre y el sudor en la cara. «Unos problemas con el coche, unas millas atrás», dije. La mentira salió fácil, fluida. No era una mentira de vergüenza, sino de privacidad. La historia completa era mía, una nueva posesión valiosa que no estaba dispuesto a compartir. «No tengo cobertura en el móvil». El conductor asintió sin cuestionar. «Pasa todo el tiempo por aquí. Al desierto no le importa mucho la tecnología». «Me llamo Gus». «¿A dónde vas?» «A la siguiente ciudad», respondí. «A la más cercana que haya. Necesito llegar a una estación de autobuses». «Súbete», dijo Gus, señalando el asiento. «Puedo llevarte a Kingman. Mejor que quedarte aquí charlando con los lagartos». Subí la maleta a la cabina, el asa vieja se sentía firme en mi mano. Dentro del camión el aire estaba fresco y olía levemente a café y diésel. Olía a trabajo, a un mundo que funcionaba con horarios y mercancías tangibles, no con carteras abstractas. Era reconfortante. «Te lo agradezco más de lo que crees, Gus», dije, acomodándome en el asiento sorprendentemente cómodo. «Ni lo menciones», gruñó, metiendo las marchas enormes. El camión dio un tirón y volvió a incorporarse a la autopista. No se deja a un hombre tirado. Mala karma. No hablamos mucho después de eso. Gus pareció entender que no tenía ganas de conversación. Puso una emisora de rock clásico y el sonido familiar de las guitarras llenó el espacio entre nosotros.
Miré el paisaje por el que acababa de caminar pasar ahora con una facilidad vertiginosa. Desde esa altura, el desierto parecía menos amenazante, más hermoso. Veía sus patrones, las capas de las rocas, la paciencia resistente de los cactus. Era cuestión de perspectiva. Gus me dejó en una polvorienta estación de autobuses a las afueras del pueblo. Volví a darle las gracias y le ofrecí algo de dinero por las molestias, pero lo rechazó con un gesto. «Devuélvelo alguna vez», dijo, y, con otro silbido de los frenos de aire, se fue. Dentro de la estación, el aire estaba quieto y cargado con olor a desinfectante. Una mujer cansada se sentaba tras una ventanilla de plexiglas. Me acerqué al mostrador. «Un billete a la ciudad», dije. «Solo ida». Las palabras me sonaron significativas al decirlas. Solo ida. No había vuelta atrás. Ni a aquella carretera, ni a aquella discusión, ni a la vida de ceguera voluntaria que había llevado. Ella imprimió el billete y lo deslizó bajo el cristal. Pagué en efectivo. El viaje en autobús fue largo. Me senté junto a la ventana y vi cómo Arizona se fundía en Nevada y luego en los paisajes familiares de casa. Mi teléfono seguía en el bolsillo, apagado. No sentí deseo alguno de encenderlo, ninguna curiosidad por saber si Jessica había intentado llamar, ninguna gana de oír su voz. Su voz era ruido de una vida que ya no era la mía. Mi mente, que debería haber sido una tormenta de ira y traición, estaba, en cambio, insólitamente serena. Estaba afilada. Como planificador, mi trabajo había sido mirar sistemas complejos, solares vacíos y barrios en decadencia, y ver un nuevo orden. Dibujaba planos, creaba marcos y levantaba estructuras nuevas. Me di cuenta, mientras veía cómo las líneas eléctricas se difuminaban en un solo hilo contra el cielo, de que eso mismo estaba haciendo ahora. Mi vida se había convertido en un proyecto urbanístico mal gestionado. La cimentación, la que Laura y yo habíamos puesto, era fuerte, construida sobre el amor y el respeto mutuo. Pero la estructura levantada encima se había podrido. Jessica y Kyle no estaban construyendo. Estaban demoliendo, pieza a pieza, para chatarra. Creían que yo era el viejo edificio histórico que esperaban condenar. Calcularon mal. Olvidaron que yo fui quien trazó los planos originales. Yo sabía dónde estaba cada viga de soporte. Conocía la normativa, y sabía que, a veces, para salvar una cimentación, hay que derribar todo lo que se ha construido encima. El autobús redujo la marcha al entrar en los límites de la ciudad. El sol poniente destelló en el skyline familiar. Las torres de vidrio y los cañones de hormigón eran mi antiguo terreno de trabajo. Conocía los huesos de esa ciudad. Cuando el autobús entró en la terminal, el plan ya se estaba formando en mi cabeza, un plano claro y lógico. No habría gritos ni escenas emocionales. Sería una demolición silenciosa y ordenada. Todo empezaría con una llamada crucial. Y sabía perfectamente a quién iba a llamar. El taxi me dejó al final de la entrada de la casa. Pagué al conductor y, cuando se marchó, me quedé un momento mirando mi hogar. No era una mansión, no como las estructuras de vidrio y acero que prefería Jessica. Era una colonial de 2 plantas de ladrillo, sólida y discreta, arropada por robles que Laura y yo habíamos plantado cuando éramos jóvenes. Era la casa donde criamos a nuestra hija, el lugar donde cada ladrillo estaba asentado con una memoria. Era hogar. La llave se sentía fresca y familiar en la mano. Encajó en la cerradura con un clic gastado. La puerta se abrió a un silencio distinto, no el silencio fabricado de un coche de lujo, sino el silencio profundo y estratificado de una vida. El aire olía a libros viejos y al tenue rastro del abrillantador de limón que Laura siempre usaba en los suelos de madera. Dejé la maleta junto a la puerta. Desentonaba ahí, cubierta con el polvo rojo de mi traición. Crucé el salón, mis pasos resonaron levemente sobre la tarima. La luz del sol entraba en haces por las ventanas, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. Todo estaba exactamente como lo había dejado. El sillón de cuero gastado donde leía el periódico, la pila de libros en la mesita, la manta afgana que Laura había tejido, colgada sobre el respaldo del sofá. Esta casa no era un escaparate. Era un testimonio. Un registro de una vida compartida, un legado silencioso de amor y compañerismo.
Era todo aquello que Jessica había decidido que no valía nada. Se me fue la mirada a la repisa sobre la chimenea. Estaba alineada con fotografías, una cronología de nuestra familia. Jessica en su primer día de escuela, con sonrisa mellada y una mochila casi tan grande como ella. Nuestra foto de boda, yo increíblemente joven en un smoking alquilado, Laura radiante a mi lado. Y la foto a la que siempre volvía, la última que nos hicimos juntos. La tomé entre las manos. Era de nuestro último viaje a Arizona, hacía 5 años. Estábamos en un mirador, con el mismo tipo de cañón de roca roja detrás. Yo la abrazaba por los hombros y ella se inclinaba hacia mí, el rostro vuelto al sol, una sonrisa serena y auténtica en los labios. Amaba ese lugar. Decía que allí el silencio no estaba vacío. Estaba lleno de respuestas. Mirando su sonrisa, comprendí por fin la profundidad de la falta de Jessica. No solo me había abandonado en una autopista. Había profanado un recuerdo. Había tomado algo sagrado, una tradición para honrar a su madre, y lo había intentado retorcer en herramienta de su propia codicia. El ático, los coches, el río interminable de dinero que yo había suministrado desde la muerte de Laura. Lo había hecho todo mal. Creí estar dándole un colchón para amortiguar el golpe de perder a su madre. En cambio, le construí un trono, y desde ese trono juzgó mi vida, mi legado y a mí, y nos encontró a todos insuficientes. Una oleada de tristeza profunda me cubrió. Pero no trajo lágrimas. Las lágrimas son para otro tipo de duelo. Esto era una pena fría y dura por la hija que creí tener y la desconocida en la que se había convertido. La traición no era solo contra mí. Era contra Laura. Contra la mujer de esta fotografía. La mujer que creía en la bondad, la integridad y la sencilla gracia de una vida bien vivida. Devolví la foto con cuidado a la repisa, dejando los dedos un instante sobre el cristal frío. Mi casa estaba en silencio, pero casi podía oír la voz de Laura, práctica y serena como siempre. Bueno, David, ¿qué vas a hacer al respecto? Fui a la cocina. El peso familiar de la tetera en la mano me ancló. La llené de agua y la puse al fuego. Abrí el armario y bajé mi taza favorita, la que Jessica me pintó en una clase de cerámica cuando tenía 10 años. Estaba torcida, el esmalte irregular, pero era auténtica. Saqué una simple bolsa de té negro del bote. Los gestos pequeños y rituales eran un ancla en la tormenta de mis pensamientos. Mientras esperaba a que hirviera el agua, miré por la ventana de la cocina al viejo roble del patio trasero. Tenía una elección. Podía dejar que la carcoma que había prendido en el corazón de mi hija se extendiera al mío. Podía permitir que la amargura y la rabia fueran el último capítulo de mi historia. O podía hacer lo que hace un planificador, evaluar los daños estructurales, condenar las partes irrecuperables y reforzar la cimentación. La tetera silbó, un sonido limpio y agudo que cortó el silencio. Vertí el agua hirviendo sobre la bolsa y vi cómo el color se filtraba en la taza. Una infusión lenta de calor y fortaleza. Esta era mi casa. Esta era mi vida. Este era el legado de Laura. Y no permitiría que lo liquidaran. No dejaría que se convirtiera en otro de los publireportajes de Jessica en redes sociales. Llevé la taza caliente de vuelta a mi sillón y me senté. El silencio de la casa ya no me pareció vacío. Era una sala de guerra. El silencio antes del primer movimiento en una partida que mi hija ni siquiera sabía que estábamos jugando. Probé el té. Estaba fuerte y caliente. Era hora de llamar a mi abogado. Me quedé mucho rato en el sillón de cuero, dejando que la última luz de la tarde se apagara en la habitación. El té se había enfriado en la taza. Fuera, el mundo se aquietaba para la noche. Dentro de mi cabeza, todo cobraba un enfoque nítido y doloroso. La casa ya no era solo un hogar. Era una fortaleza con las defensas comprometidas desde dentro. Tocaba asegurar el perímetro. Mi teléfono yacía en la mesita, un rectángulo negro y elegante que Jessica insistió en regalarme la última Navidad. Necesitas estar conectado, papá, había dicho, con su sonrisa pulida y brillante. La ironía era amarga. Me había dado la herramienta con la que ahora cortaría el lazo que había abusado tan a fondo. Lo cogí. Su peso se sentía ajeno, un pedazo de su mundo en la comodidad del mío.
El pulgar flotó sobre la pantalla. Deslicé para abrir. Mi lista de contactos apareció en una columna alfabética impecable. Pasé el dedo por familiares, por antiguos colegas, por el número de la biblioteca local. Vi su nombre, Jessica, con una foto sonriente tomada en una gala benéfica que yo había pagado. La miré un instante. La sonrisa no llegaba a sus ojos. Nunca lo había hecho. Seguí deslizando sin detenerme. Entonces encontré el nombre que buscaba, Ben Carter. Ben no era solo un abogado. Era un hito en la topografía de mi vida. Nos conocíamos desde hacía casi 50 años, desde que éramos dos jóvenes ambiciosos intentando dejar huella en el mundo. Él revisó la hipoteca de esta misma casa. Fue quien me sostuvo la mano, literalmente, en la sala de espera del hospital la noche en que nació Jessica. Él y su esposa habían sido nuestros amigos más cercanos. Laura lo adoraba. Ben ve el mundo en blanco y negro, decía con cariño. Reconforta saber dónde están las líneas. Tras la muerte de Laura, Ben me ayudó a crear el fideicomiso inicial, el diseñado para proveer a Jessica protegiendo mis activos. Incluso entonces fue cauto. Le das mucho margen, David, advirtió, señalando con el bolígrafo una cláusula sobre acceso de gestión. ¿Seguro? Yo desestimé sus reparos. Es mi hija, Ben. Hará lo correcto. Qué huecas sonaban ahora esas palabras. Ben había visto el potencial de un problema en la letra pequeña de un documento legal. Yo solo había visto la cara de mi niña. Inspiré hondo y pulsé el botón de llamada. Sabía lo que tenía que hacer. No podía ser una conversación cargada de emoción. Tenía que ser un conjunto de instrucciones. Limpias, precisas, irrevocables. El teléfono sonó 2 veces y su voz apareció al otro lado, familiar y firme como una roca. David, dijo. Había calidez en su voz, la comodidad fácil de la vieja amistad. Me alegra oírte. ¿Todo bien? Miré hacia la habitación ya a oscuras, hacia el retrato de la repisa. Mantuve la voz perfectamente nivelada, pelada del tumulto del día, dejando solo el acero frío y duro de mi decisión. Ven, necesito verte. La calidez se retiró al instante, sustituida por una atención enfocada. Conocía ese tono. Sabía que no era una llamada social. Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? ¿Mañana por la mañana? Continué, midiendo las palabras. Tenemos mucho que hacer. Quiero revisar todo. El fideicomiso que Laura y yo constituimos, el poder notarial que firmé el año pasado y especialmente, quiero hablar del título y la titularidad del ático del centro. Hubo una breve pausa al otro lado. No era de confusión, sino de comprensión. Ben estaba uniendo los puntos. No preguntó qué había pasado. No necesitaba la historia. La historia estaba escrita en las palabras que elegí. Revisar significaba revocar. Hablar significaba recuperar. Sabía que, para que yo hiciera esta llamada, se había cruzado una línea que no podría deshacerse. Liberaré mi agenda, dijo por fin, con voz ya plenamente profesional, la voz del hombre al que Laura llamaba un consuelo. Mi primera reunión es a las 9, pero la moveré. Estate en mi despacho a las 8 de la mañana. Lo haremos. Gracias, Ben, dije. No me des las gracias, David, respondió, y pude oír en su voz una resolución sombría. Solo ven preparado. Nos despedimos y colgué. Dejé el teléfono de nuevo en la mesa, boca abajo. El primer paso estaba dado. La primera jugada ya estaba hecha en un juego que nunca quise jugar. No sentía satisfacción ni el vértigo de una venganza inminente, solo el peso sobrio y grave de la necesidad. Había pasado una vida construyendo cosas para mi hija. Ahora pasaría la siguiente etapa recuperándolo todo. No para castigarla, sino para proteger la base de todo aquello en lo que mi esposa y yo creímos. El sol se había puesto por completo. La casa estaba a oscuras. Pero por primera vez en todo el día, veía el camino con claridad. El despacho de Ben Carter estaba en la planta 32 de un edificio con vistas sobre toda la ciudad. Desde su ventana se apreciaba la columna vertebral arquitectónica de la metrópolis, un paisaje de vidrio, acero y hormigón que yo había ayudado a moldear durante mi carrera.
Pero su oficina parecía pertenecer a otro tiempo. Las paredes, forradas de madera oscura, albergaban estanterías repletas de gruesos volúmenes jurídicos encuadernados en cuero que olían a historia y jurisprudencia. Su mesa, una vasta superficie de caoba, ordenada e imponente. Era una sala construida para los hechos, un lugar donde la sentimentalidad se traduce al lenguaje frío y duro de la ley. Ben se sentó detrás del escritorio, las manos entrelazadas, el rostro en una neutralidad controlada. Pero yo lo conocía demasiado bien. Le vi la tormenta formándose en los ojos. Le conté todo. Empecé por el silencio tenso en el coche y terminé con el sonido de mis propios pasos sobre la grava solitaria del arcén. Relaté la historia con la precisión desapasionada de quien lee un informe topográfico. Enumeré los hechos, las palabras dichas, las acciones tomadas. No hablé de mi dolor ni de mi miedo. No hacía falta. Ben lo sintió por mí. Cuando terminé, guardó silencio un largo momento. No ofreció condolencias ni se mostró sorprendido. Simplemente tomó una estilográfica pesada, de las antiguas, y la hizo rodar entre el pulgar y el índice. Vi el músculo de su mandíbula tensarse y destensarse, la única señal externa de la furia que le crecía por dentro. No era solo la historia de un cliente. Era una ofensa contra un amigo, contra la memoria de una mujer a la que había respetado y contra la decencia básica que él valoraba por encima de todo. Por fin habló, con voz baja y tensa. Te dejó a tu suerte, por no decir a morir, por dinero, por su impaciencia. Negó con la cabeza, no incrédulo, sino disgustado. Bien, David. La emoción queda fuera de la mesa. Esto es cuestión de estructura. Veamos los planos. Con nueva energía, cogió una carpeta gruesa con mi nombre. La abrió y el amigo reflexivo desapareció, reemplazado por el abogado agudo y metódico en el que Laura siempre confió. Desplegó varios documentos sobre la caoba pulida como un cirujano colocando sus instrumentos. Estaba la escritura del ático, las bases de mi fideicomiso principal de inversión y el poder notarial que yo, tan neciamente, había firmado. Aquí va la buena noticia, dijo, tocando la escritura con el dedo, y es muy buena noticia. Eres el único propietario, sin cargas, de ese ático. Tu nombre está en la escritura. Punto. Luego deslizó el poder notarial a su lado. Esto, dijo con desprecio, es bajo lo que han estado operando Jessica y Kyle. Lo han tratado como un cheque en blanco, como si les diera la propiedad. Pero no. Les da acceso de gestión condicionado a actuar en tu mejor interés. Es una correa, David, no un título. Y al abandonarte, al conspirar para liquidar tus activos contra tu voluntad, ella ha violado su deber fiduciario de forma tan profunda que, en la práctica, nos ha puesto en la mano el cuchillo para cortar esa correa para siempre. Un peso que ni siquiera sabía que cargaba empezó a levantarse. Temía haber firmado más de lo que entendí, que el fideicomiso me hubiera dejado sin poder. Podemos recuperarlo todo, dijo Ben, con un brillo frío en la mirada, cada centavo, cada pie cuadrado. Y podemos hacerlo en silencio, con rapidez y dentro de la ley. Es hora de recordarle a tu hija que una cimentación no es solo algo sobre lo que se construye. Es algo que también puede retirarse. Se inclinó hacia adelante, la concentración absoluta. El plan ya estaba plenamente formado en su mente. Esto es lo que vamos a hacer, con efecto inmediato. Primero, redactamos la revocación del poder notarial. Haré que un mensajero la entregue en la oficina de su marido antes del mediodía. Desde ese momento, su autoridad sobre tus finanzas deja de existir. Quedará bloqueada de todas las cuentas a las que tenga acceso. Tomó un bloc legal nuevo y empezó a escribir, la pluma rascando el papel. Segundo, el ático. No solo lo recuperamos, lo blindamos para siempre. Crearemos un fideicomiso irrevocable. Es una fortaleza jurídica. Una vez que la propiedad esté dentro del fideicomiso, ni ella, ni Kyle, ni ningún acreedor, presente o futuro, podrá tocarla. Quedará completamente segura. Hizo una pausa y me miró. Sugiero que lo llamemos Fideicomiso Memorial Laura Sterling. Asentí, sin poder hablar un instante. Había entendido sin que yo dijera una palabra. No era venganza. Era restaurar un legado. Tercero, prosiguió, implacable, el dinero.
Cualquier tarjeta adicional o cuenta bancaria a la que le hayas dado acceso, la congelamos. Llamamos a los bancos esta mañana y cambiamos todos los protocolos de seguridad. El río de efectivo que ha financiado su estilo de vida se convertirá en arena del desierto. Y no lo descubrirá por una carta, sino por la vergüenza silenciosa de una transacción rechazada. Dejó la pluma y me sostuvo la mirada. Y, por último, lo hacemos bien. Nada de llamadas airadas ni confrontaciones dramáticas por tu parte. Mi bufete enviará una carta certificada y formal a ella y a su marido detallando cada acción y sus fundamentos legales. Se les informará de que cualquier intento de acceder a tus activos será respondido con acciones judiciales inmediatas. Será fría, profesional y absoluta. Empujó un documento hacia mí. Era el formulario de revocación. Aquí empieza todo, David, dijo. Con tu firma. Tomé la estilográfica pesada que me ofreció. Se sentía sólida y real en mi mano. Durante años, mi firma había sido un acto de generosidad, un acto de confianza. Ahora era un acto de preservación. Miré la línea al final de la página, solo un espacio esperando un nombre. Mi nombre. Destapé la pluma y, con pulso firme, acerqué la punta al papel. El rasguño de la tinta fue el único sonido en la sala. Era el sonido de una puerta que se cierra. El sonido de una cimentación que se recupera. Regresé de la oficina de Ben poco antes del mediodía. El sol de la mañana llenaba la casa de una luz brillante y sin concesiones, que no dejaba lugar a sombras. Tras la reunión, el mundo se sentía distinto, como si me hubieran quitado un filtro de los ojos. El camino ya no era una idea vaga, sino una secuencia de pasos claros y ejecutables. El primer paso no estaba en un documento legal, sino aquí, en la puerta de mi casa. No me senté. No me quité el abrigo. De pie en el recibidor, saqué el móvil y busqué un cerrajero local. La llamada fue breve y directa. Necesito que sustituyan todas las cerraduras exteriores de mi casa, le dije al hombre que respondió. Hoy, si es posible. Menos de una hora después llegó un joven con camisa de trabajo azul. Callado y profesional, con una caja de herramientas que parecía contener todas las soluciones posibles a un problema de acceso. No preguntó por qué. Simplemente se puso a trabajar. Le preparé una taza de café y me senté en mi sillón, no para relajarme, sino para atestiguarlo. El primer sonido fue el roce metálico del destornillador contra la vieja cerradura de latón de la puerta principal. Era el sonido de una deconstrucción cuidadosa, de una conexión deshecha metódicamente. Durante años, Jessica tuvo llave de esa cerradura. Entraba y salía a su antojo, un privilegio que hacía tiempo había convertido en derecho. Con cada vuelta del destornillador, sentí como ese derecho inmerecido se revocaba. Luego llegó el agudo zumbido casi quirúrgico del taladro cuando el cerrajero limpió el cajeado en la pesada puerta de roble. Era un sonido invasivo, el ruido de una alteración. El sonido de algo que cambia de un modo que no se revierte con facilidad. El dolor necesario de apuntalar una defensa, de vaciar una debilidad para fortalecer la estructura. Escuché cómo desenvolvía la nueva tornillería. El crujido limpio del plástico era el sonido de algo nuevo, sin contaminar por el pasado. La cerradura nueva pesaba y brillaba con la promesa de seguridad. La encajó en su sitio, con movimientos económicos y precisos. Y llegó el sonido que había estado esperando. Deslizó el nuevo cerrojo por primera vez. No fue un clic. Fue un golpe sólido y autoritario. El sonido de una barra pesada de acero alojándose en un marco reforzado. El sonido de un límite declarado. El sonido de una puerta que se cierra. Me entregó un aro pequeño con 3 llaves recién talladas. Se notaban afiladas y sustanciales en la palma. Eran llaves de mi propia vida. Y, por primera vez, yo era el único custodio. Cuando se fue, cerré la puerta principal. El pestillo encajó con un chasquido nítido y limpio, más profundo y definitivo que el anterior. Me quedé un momento allí, escuchando el silencio renovado de mi hogar. Era la misma casa, el mismo cuarto, pero ya no era un lugar de confianza vulnerable. Era una fortaleza. Y yo, por fin, al mando. La estilográfica pesada se sentía como una reliquia de otra era en mi mano. Era la pluma de Ben,
la que reserva para los momentos que importan. Delante de mí, apilados en una pila tan ordenada como formidable, estaban los papeles que iban a remodelar mi vida de forma fundamental. Una asistente legal los había traído, su expresión, neutra, mientras desplegaba el futuro en una serie de líneas de firma. Esta era la arquitectura de mi decisión, y Ben repasaba los planos conmigo una última vez. Deslizó el documento principal arriba del todo. Era grueso, con una cubierta azul sencilla. El título, en tipografía sobria y clásica, Fideicomiso Memorial Laura Sterling. Ver su nombre así, tan formal, se sentía extraño y profundamente correcto a la vez. Como si estuviera allí con nosotros, testigo silencioso y aprobatorio. «Esta es la fortaleza, David», dijo Ben, con voz tranquila pero firme, tocando la cubierta. «En cuanto tu firma esté aquí y lo registremos esta tarde en la oficina del condado, la transferencia del ático y de tus otras propiedades principales al fideicomiso será legalmente vinculante y, lo más importante, irrevocable». Abrió el documento por una página marcada con una lengüeta amarilla. Sección 3. Beneficiarios. Me pasó la hoja para leerla. Mis ojos recorrieron el texto denso, pero mi mente se fijó en el nombre que figuraba allí. No era Jessica Thorne. Era Haven House for Women, un refugio local en el que Laura había sido voluntaria durante más de una década. Laura volcó el corazón en ese lugar, dijo Ben, como si leyera mis pensamientos. Recuerdo cómo volvía de sus recaudaciones, no cansada sino llena de energía. Solía decir que la verdadera riqueza no era poder comprar cualquier cosa, sino tener lo suficiente para darle a otro la oportunidad de empezar de nuevo. Dejó que el peso de su recuerdo se asentara en la sala. Tiene sentido que la propiedad comprada con el dinero que ustedes dos construyeron honre su legado y dé a otras mujeres un lugar seguro donde caer de pie. Miré las palabras en la página. Haven House, un lugar seguro. Eso era de nuevo mi propio hogar para mí. Y eso sería ahora el ático, monumento a la autoexigencia de Jessica, para otras personas. La simetría era justa. Ben pasó otra página. Sección 5. Fideicomisario y Administración, señaló una línea. Tú, David Sterling, figurarás como único fideicomisario vitalicio. Eso significa control pleno sobre los activos del fideicomiso. Además, te otorga derechos de uso vitalicio. Puedes vivir en tu casa, en el ático o en cualquier otra propiedad del fideicomiso por el resto de tu vida, sin pagar alquiler. Tu seguridad es la piedra angular de toda esta estructura. Estás cediendo la herencia, no tu hogar. Pasó a la última página relevante. Y aquí, dijo, sin triunfalismo, como un hecho duro y simple, está la cláusula de exclusión. Nombra explícitamente a Jessica Thorne y a su esposo Kyle Thorne, y establece que no recibirán ningún beneficio económico de este fideicomiso, ni ahora ni tras tu fallecimiento. Es hermética, David. Está diseñada para resistir cualquier impugnación. No recibirán nada. Nada. La palabra era absoluta. Pensé en Jessica de niña, como extendía las manos para pedir una galleta, con los ojos muy abiertos. Me pasé la vida llenándole las manos y ahora, por sus propios actos, quedarían vacías. Sentí una punzada de tristeza, no por el dinero, sino por la hija que perdí en algún punto del camino. Miré a Ben y él asintió, reconociendo en silencio la gravedad del momento. Tomé la pluma. El metal estaba frío contra la piel. Pensé en todas las otras cosas que firmé por Jessica: boletines, permisos, cheques de matrícula, cheques para la entrada de un coche, el poder notarial. Todos actos de fe, firmados con amor de padre. Esta firma era distinta. No era un acto de fe, sino de claridad. No era un regalo, sino un ajuste de cuentas. Era la última firma que pondría por mi hija. Apoyé la punta sobre el papel. La tinta fluyó oscura y permanente. Escribí mi nombre, David Sterling. Las letras, firmes. Al terminar, coloqué un punto deliberado. Un punto final. Deslicé el documento de vuelta. Una notaria, que había esperado en silencio en la esquina, se acercó y estampó su sello. El crujido del troquel presionando el papel fue un golpe final satisfactorio. Estaba hecho. La fortaleza, levantada. El legado, asegurado. Y la tinta,
empezando a secar. Mientras el sonido de las nuevas cerraduras se asentaba en el silencio de mi casa, otro sonido distinto resonaba en el mundo de mi hija, el pitido silencioso y humillante de una transacción denegada. No estaba allí para verlo, claro, pero había financiado ese estilo de vida durante tanto tiempo que podía imaginar la escena como si estuviera a su lado. Seguramente estaría en una de esas boutiques del centro donde las etiquetas de precios se esconden con buen gusto y el aire huele a cuero caro y perfume francés. Probablemente sostenía un bolso, una pieza ridícula de piel de caimán con herrajes dorados que costaba más que el primer coche que Laura y yo compramos. Para ella no era una compra. Era una adquisición, otro atrezo para la vida perfecta que exhibía en Internet. Le habría entregado la tarjeta a la dependienta con la facilidad de quien nunca ha tenido que mirar los números de una cuenta. La dependienta, una joven con una sonrisa cortés ya practicada, habría pasado la tarjeta. Un pitido pequeño y discreto, un leve ceño. «Lo siento, señora», diría en un murmullo educado. «Parece que ha sido rechazada». La primera reacción de Jessica no sería vergüenza. Sería indignación. «Eso es imposible», soltaría, con filo en la voz. «Es la cuenta principal de mi padre. Vuelva a pasarla». La dependienta lo intentaría de nuevo. El mismo pitido callado. La misma sonrisa de disculpa, ahora un poco más tensa. A Jessica se le encendería el rostro. La imaginé arrebatando la tarjeta, con sus uñas perfectamente cuidadas chasqueando contra el plástico. Hurgaría en su cartera carísima y sacaría otra tarjeta, una de respaldo. «Bien», diría, luchando por mantener la compostura. «Use esta». Otro pase. Otro pitido. Esta vez, el silencio posterior sería más pesado. La dependienta se incomodaría. La molestia de Jessica se coagularía en un pánico caliente y punzante. Era un ataque directo a su identidad, un golpe al mismísimo cimiento de la ilusión en la que vivía. Se apartaría del mostrador, buscando a tientas el móvil. Sus manos, normalmente tan firmes para sus fotos cuidadosamente escenificadas, temblarían un poco. Llamaría a Kyle, con un susurro furioso y aterrado. «¿Qué está pasando?» La Black fue rechazada. Y la Visa Platino, las dos. Habría una pausa mientras escuchaba sus excusas al otro lado. ¿Un fallo en todo el sistema para dos bancos distintos al mismo tiempo? Eso no tiene sentido, Kyle. Arréglalo. Estoy aquí intentando comprar un bolso y me están dejando en ridículo. Colgaría, con la frustración momentáneamente calmada por sus tranquilizaciones. Solo un fallo, un problema temporal. Entonces vibraría su teléfono con un mensaje entrante. Era de un número al que no había llamado. El mío. Lo abriría esperando una súplica, una diatriba rabiosa, una exigencia para que me recogiera. Pero el mensaje tenía solo 4 palabras. Estoy en casa seguro. Y ya. Sin emoción, sin explicación, un dato simple. Se quedaría mirando las palabras y se le vaciaría la sangre del rostro. La dependienta, el bolso, la humillación pública, todo se desvanecería. La idea de un error aleatorio del sistema se evaporaría, sustituida por una certeza fría y pavorosa. No era un fallo. Era una consecuencia. Mi silencio sonaba más alto que cualquier discusión que hubiera podido imaginar. Y en el lujo estéril y callado de aquella tienda, mi hija sentiría el primer temblor de los cimientos de su mundo empezando a resquebrajarse. Los documentos estaban firmados, notarizados y registrados en la oficina municipal antes del mediodía. Las cerraduras nuevas de mi casa se sentían sólidas y definitivas. La primera fase del plan estaba completa. El tablero, dispuesto. El siguiente movimiento no era mío, sino de Jessica. Y, tal como Ben había previsto, caminó directamente hacia la trampa que su propia soberbia le tendió. Imagino que volvió al ático esa misma tarde. Llegaría exhausta tras un día de frustración, con las tarjetas rechazadas y mi mensaje breve y frío repitiéndose en su cabeza. Seguramente llegaría buscando pelea, cargada de indignación justa y lista para enfrentarse al padre que se había atrevido a incomodarla. Quizá pensó que me encontraría dentro esperando, y que un par de acusaciones entre sollozos, bien dirigidas, bastarían para hacerme recular, restaurarle el acceso, pedir perdón.
Se acercó a la puerta pesada y brillante de su casa, un lugar que consideraba tan suyo como su propio nombre, preparada para afirmar su propiedad. La llave entró con la suavidad de siempre. Giraría la muñeca con la suficiencia casual de quien nunca ha visto que una puerta le niegue la entrada. Pero esta vez, el mecanismo no cedió. La llave se detuvo contra un obstáculo sólido e inmóvil. Su primera reacción habría sido simple confusión. Sacaría la llave, la examinaría como si el fallo fuera de ella, y la metería de nuevo. No giraría. La cerradura ya no obedecía a su mando. La confusión se agriaría en fastidio. Pulsaría el timbre no solo una vez, sino en una serie de golpes cortos e impacientes, con el tintineo resonando débil desde el interior del piso silencioso. «Papá», gritaría, con voz afilada. «Sé que estás ahí. No tiene gracia. Abre la puerta». Solo respondería el silencio, un silencio hondo e indiferente que parecía burlarse de ella. El fastidio escalaría hacia una ira real. Dejaría el timbre y usaría el puño. Primero golpecitos, luego golpes secos contra la madera compacta. El estruendo sería feo y fuerte en el pasillo alfombrado del edificio de lujo. Su compostura perfecta, la que cultiva con tanto esmero para su audiencia en línea, se resquebrajaría. Se le caerían mechones de pelo a la cara, las mejillas encendidas por una mezcla de rabia y un sentimiento nuevo e incómodo, impotencia. «Papá, abre esta puerta ahora mismo», gritaría, mientras los últimos vestigios de control se le escapaban. Era una reina aporreando los portones de un castillo que ya no reconocía su autoridad. La puerta, por supuesto, no cedería. Ya no era solo una puerta. Era una declaración. Por fin, agotada y sin aliento, se detendría. Apoyaría la frente en la madera fría, intentando recuperar el aire, con la mente a mil. Y entonces la vería. No era evidente al primer vistazo. Una sola hoja doblada en 3 partes, fijada a la altura de los ojos con un trozo de cinta pequeño y preciso. No era una nota casual. Era oficial. Su sola visión le clavaría un nuevo sobresalto, una estaca helada de auténtico temor que atravesaría su furia. Con mano temblorosa despegaría el papel de la puerta. Era un documento formal, impreso en papel pesado, con filigrana. El membrete arriba decía, del despacho legal de Benjamin Carter. Se le cortaría la respiración. Desplegaría la hoja. Sus ojos lucharían por entender el lenguaje jurídico denso. Saltarían palabras y frases. Notificación de transferencia de título, revocación de todo uso y ocupación permisivos, efecto inmediato. Pero todo eran tecnicismos para un hecho simple y brutal. Sus ojos llegarían a la cláusula central, el corazón del documento, la explicación del silencio de la cerradura y de la puerta que no cedía. El nuevo titular legal de la propiedad, la entidad por la que ella había sido completa y absolutamente sustituida. El nombre estaba impreso en tipografía clara, rotunda, ineludible. Fideicomiso Memorial Laura Sterling. Lo leería una vez. Luego 2. El papel le temblaría en las manos. No era un castigo. Era un borrador. No la habían dejado fuera solo de una propiedad. La habían borrado de un legado. En su lugar, en el centro mismo de la vida que se había adjudicado, estaba el recuerdo de la madre a la que no supo honrar. Allí, en el pasillo silencioso, bajo la luz fría empotrada, con una llave inútil en una mano y una verdad legal inquebrantable en la otra, mi hija por fin entendería. Esto no era un juego. No era una negociación. Era un muro, y ella estaba al otro lado. La notificación no pedía conversación. Era la conversación, el principio, el medio y el final de la única discusión que estaba dispuesto a tener. Sabía lo que vendría después. El shock daría paso a la rabia, y la rabia fermentaría en un intento frenético y desesperado de recuperar el control. Estaba sentado en mi sillón, un libro abierto en el regazo, cuando el primer temblor de su pánico llegó a mi sala tranquila. El móvil reposaba boca abajo en la mesita de madera, con el timbre desactivado. No quería oír su voz, ni siquiera el tono sintético que le había asignado. La primera llamada se anunció como un zumbido seco y airado contra la madera. Una intrusión violenta en la paz de la tarde. No me moví. Ni miré. Solo supe. La pantalla, oculta a mi vista,
estaría encendida con su nombre. Un instante de silencio, buzón de voz. Luego, casi al momento, el zumbido otra vez. Y otra. Un latido irregular y frenético, el pulso desesperado de un mundo hecho trizas. Entre esos huecos, mi casa seguía serena. El reloj de péndulo del pasillo dio la hora, sus tonos graves y resonantes marcaban otro tipo de tiempo, más lento, más deliberado. Bebí un sorbo de té. El calor de la taza era una presencia sólida y reconfortante entre mis manos. Afuera empezó a caer una lluvia ligera, tamborileando suavemente en los cristales. El teléfono, sin embargo, estaba en medio de un huracán. El zumbido cesó y lo sustituyó una serie de vibraciones rápidas en sucesión, mensajes de texto entrando uno tras otro, tras otro. Luego volvieron las llamadas. La quinta se convirtió en la 10ª. Miré el teléfono mientras temblaba sobre la mesa, un pequeño objeto negro poseído por la histeria de mi hija. La luz de la pantalla sangraba por debajo, proyectando un resplandor palpitante y urgente sobre la madera pulida. Esta era la parte del proceso que más temía. Y, sin embargo, me sentí extrañamente distante. Era como observar una tormenta desde detrás de un muro grueso. Su pánico, su ira, su incredulidad, nada de eso podía tocarme aquí. Tomé mi decisión en el silencio frío y clarificador del desierto. La formalicé en el aire solemne del despacho de Ben. Me negué a dejar que me arrastrara de vuelta al ruido. No quedaban palabras. Mis hechos eran mi declaración final. El conteo en mi cabeza siguió. La 20ª llamada se convirtió en la 30ª. El zumbido era ya implacable, una súplica constante y desesperada por la atención que siempre dio por sentada. Por un momento sentí el viejo instinto paternal, la urgencia de atender, de calmar, de arreglar. Lo aparté. Arreglar esto ya no era mi cometido. Esta era una consecuencia que debía afrontar sola. Al fin, tras una andanada larga, el teléfono enmudeció. El silencio que siguió fue profundo. Pensé que quizá la tormenta había pasado. Leí una página entera de mi libro. Entonces vibró una última vez, una vibración larga, sostenida, que parecía cargar con todo el peso de su desesperación. Y después, nada. El silencio se mantuvo. Al cabo de un minuto, lo tomé. No miré los mensajes ni los audios. Solo eché un vistazo a la pantalla de bloqueo. Allí, con números pequeños y ordenados bajo su nombre, estaba el balance final de su intento frenético por derribar mi muralla. 55 llamadas perdidas. Apagué el teléfono por completo y lo dejé de nuevo en la mesa. La lluvia siguió golpeando el cristal, lavando el mundo. Pasó una semana de silencio. Una semana de llamadas sin contestar y mensajes sin leer. Un silencio que se volvió tan alto, tan pesado, que Jessica y Kyle ya no pudieron ignorarlo. No tuvieron más remedio que responder al correo formal e innegociable del despacho de Ben Carter. Un correo que no invitaba, citaba a una reunión. Yo estaba en la sala de juntas con Ben 15 minutos antes. Un espacio diseñado para carecer de personalidad, una larga mesa de cristal reflejando el cielo gris, sillas de cuero negro y cromo, aire fresco e inmóvil. Era una sala para contratos y conclusiones, no para familia. Sentí una calma extraña. No estaba allí como padre, sino como el presidente de mi propia vida, presente para presenciar la ratificación de una decisión ya tomada. Jessica y Kyle llegaron puntuales. Entraron intentando proyectar una aura de autoridad ofendida. Kyle con la mandíbula tensa, una imitación barata de un hombre poderoso listo para la batalla. El rostro de Jessica, una máscara cuidadosamente construida de inocencia herida. Pero les vi el miedo en los ojos, la incertidumbre frenética que mi silencio les había inoculado. Se sentaron frente a nosotros, con el vacío de la mesa de cristal como un abismo entre dos mundos. Antes de que Kyle pudiera lanzar su andanada, Ben apoyó las manos en la mesa. Su presencia era tranquila, absoluta, en control total. «Gracias por venir», dijo, con voz neutra. «Esta reunión no es una negociación. Es una notificación. Estoy aquí para informarles de una serie de acciones legales tomadas por mi cliente, el señor David Sterling. Procederemos de forma ordenada». Deslizó un documento.
Primero, esta es una revocación legalmente ejecutada del poder notarial. Desde las 11 de la mañana de ayer, su autoridad para actuar en nombre del señor Sterling en cualquier capacidad financiera ha quedado terminada. Kyle arrebató el papel, fingiendo pericia legal al escanearlo. Jessica solo me miraba, como esperando que le guiñara un ojo y le dijera que todo era una broma. Ben continuó, con voz tan estable como un metrónomo. Deslizó un documento mucho más grueso. Segundo, esta es la escritura registrada de transferencia de la propiedad situada en 1400 City View Plaza, Penthouse B. La propiedad ha sido transferida a un nuevo fideicomiso irrevocable. Kyle alzó la cabeza de golpe. No pueden hacer eso, bufó. Tenemos un interés adquirido en esa propiedad. La hemos gestionado. Ben ni parpadeó. Abrió otro expediente por una página marcada y lo giró hacia Kyle. Era el poder notarial original. Si dirige su atención al artículo 4, apartado C del documento que usted mismo aconsejó firmar al señor Sterling, verá que todos los poderes otorgados están condicionados a actuar en el mejor interés del otorgante. Creo que coincidirá en que abandonar a un hombre de 69 años en una carretera remota, sin acceso a comida, agua ni comunicación, sería considerado por cualquier tribunal de este país una violación profunda de ese deber fiduciario. Usted no tiene interés adquirido. Solo tiene un historial de negligencia grave. Kyle palideció. Estaba tan orgulloso de su documento ingenioso, y Ben acababa de convertirlo en un arma contra él. Y sobre su gestión, añadió Ben, con filo más frío. Deslizó un informe encuadernado en espiral, fino. Cayó frente a Jessica. Este es un resumen de los gastos efectuados desde las cuentas secundarias del señor Sterling, a las que usted figuraba como firmante autorizada durante los últimos 18 meses. Se recostó. Incluye, entre otras cosas, $15,000 por una semana en un resort balinés, $8,000 por un reloj de diseñador para el señor Thorne, $22,000 por una membresía de club de campo y un pago mensual recurrente de $6,000 bajo el concepto asesoría de estilo de vida. Mi cliente desconocía haber contratado a una asesora de estilo de vida. A Jessica se le fue el color. Los números en la página eran una acusación clara e innegable de su codicia. Los argumentos legales podían perderse con ella, pero esto lo entendía. Su máscara cuidadosamente construida al fin se hizo añicos. Todos los documentos legales, todas las cifras financieras eran atrezo. El acto final siempre iba a ser personal. Volvió hacia mí los ojos llenos de lágrimas, con una pena ensayada. «Papá», susurró, con la voz temblorosa. «¿Cómo pudiste hacerme esto? Después de todo, ¿cómo puedes hacerme esto a mí? Soy tu hija». Yo había permanecido callado toda la reunión, espectador de la reestructuración de mi propia vida. Por primera vez, sostuve su mirada. Sus lágrimas no me conmovieron. Eran otra moneda de cambio que estaba acostumbrada a gastar. No subí la voz. No enumeré sus traiciones. Simplemente metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y saqué una foto pequeña y vieja, con las esquinas suavizadas por el tiempo. La deslicé sobre el cristal. Se deslizó por la superficie pulida y se detuvo justo frente a ella. Era una foto de su madre. Laura estaba en la cuneta de una carretera polvorienta, entornando los ojos feliz hacia el sol de Arizona, con las formaciones rojas del desierto extendiéndose detrás. Era el mismo tramo de carretera donde Jessica me dejó. Jessica miró la foto. Las lágrimas manufacturadas cesaron. Se le esfumó el color, dejándole una palidez cerosa. La imagen sobre la mesa era un fantasma, testigo de un delito que creyó cometido en secreto. Me incliné apenas. Mi voz, cuando hablé, no era de ira. No era de tristeza. Era una afirmación de hecho, tan fría y clara como el cristal entre nosotros. Tu madre, dije, jamás habría hecho esto. Dejé que las palabras flotaran. Jessica no podía apartar los ojos de la foto. Tampoco podía mirarme. Y su legado, añadí, en un susurro, no será explotado. Empujé la silla hacia atrás y me puse de pie. Ben me siguió. La reunión había terminado. No había nada más que decir. La verdad estaba sobre la mesa,
capturada en una fotografía desvaída, más poderosa que cualquier documento legal y más definitiva que cualquier puerta cerrada. Tras la reunión, no hubo más enfrentamientos. No hubo llamadas airadas ni mensajes desesperados. Solo un silencio profundo y creciente. No busqué noticias de Jessica y Kyle. No las necesitaba. Una vida construida sobre arena no requiere cuadrilla de demolición. Se derrumba por su propio peso. La historia de su nueva realidad me llegó en fragmentos, pequeñas piezas de una vida desarmada. Un primo lejano comentó que tuvieron que dejar el piso corporativo temporal que habían alquilado. Los imaginé no en un desahucio dramático, sino en la humillación tranquila de cargar cajas de cartón en la parte trasera de una furgoneta de mudanzas. La ropa de diseñador y la electrónica cara se verían estridentes y fuera de lugar contra el telón de un complejo suburbano gris, con pintura descascarillada y balcones anónimos. Los imaginé discutiendo, una sociedad antes unida por la cómoda persecución de mi riqueza, ahora fracturada por la realidad dura de un presupuesto compartido. Unas semanas después, Ben comentó que la financiera del SUV de lujo se había puesto en contacto. No localizaban el vehículo. Al final fue reposeído, no en el garaje impecable de un ático céntrico, sino en una plaza a pie de calle, en un barrio al que antes jamás habrían ido. La imagen de aquel símbolo reluciente de su estatus subido a una grúa era el emblema exacto. El vehículo, como su estilo de vida, era un alquiler y el pago llevaba mucho vencido. Por una curiosidad tranquila una tarde, miré la página de Jessica en redes. Era un pueblo fantasma digital. La última publicación, de hace un mes, la mostraba riendo en un yate, con una copa de champán en la mano. El pie decía, Living my best life. Después, nada. Las actualizaciones diarias de comidas caras, viajes exóticos y compras de lujo cesaron. Su mundo curado, antes un torrente vibrante de perfección manufacturada, era ahora un estanque estancado. Los miles de seguidores que admiraban su vida callaron y se fueron al siguiente objeto brillante. Su influencia, su identidad misma, se construyó con mi dinero. Cuando el dinero desapareció, ella también. No me alegré con esas imágenes. Solo sentí una tristeza honda. No enfrentaban solo dificultades económicas. Enfrentaban la realidad por primera vez. Aprendían del modo más duro que una vida no es lo que compras, sino lo que construyes. La red de seguridad que sostuve durante 38 años había desaparecido. Caían en caída libre, y el suelo que subía a su encuentro era un mundo de consecuencias. Un mundo donde hay que ganarse el pan y vivir con las decisiones que tomas. Al fin estaban por su cuenta. Una lección que intenté, y fallé, enseñarles toda mi vida. Han pasado unos meses. Estoy de nuevo en el ático. Es la primera vez que vuelvo desde que cambiaron las cerraduras. Está vacío ahora. Todo el mobiliario de diseñador de Jessica, su arte caro, su vida de lujo curado, se ha retirado, vendido para pagar deudas que ya no financio. Las estancias son vastas y silenciosas, llenas solo de la luz pálida de la tarde que entra a raudales por los ventanales del suelo al techo. No estoy solo. Conmigo hay dos mujeres de Haven House, el refugio al que mi esposa Laura dedicó tanto tiempo. Miran alrededor con una mezcla de asombro e incredulidad. Extiendo un manojo de llaves en un aro de plata sencillo. Es suyo, le digo a la directora, una mujer amable con ojos cansados pero esperanzados. Un lugar seguro, un nuevo comienzo. Eso es lo que querría Laura. Ella toma las llaves, sus dedos se cierran sobre ellas. Señor Sterling, dice, con la voz cargada de emoción, esto es más que un nuevo comienzo. Para las mujeres a las que atendemos, esto es un nuevo mundo. Cuando se van, recorro las habitaciones vacías por última vez. Durante años construí un reino para mi hija, creyendo que eso era amor. Pero el amor no es levantar muros alrededor de alguien. El amor es darle una cimentación para que construya por sí misma. Me dejaron en una carretera desolada, pero allí fue donde encontré el camino de vuelta. Mi legado no está en rascacielos ni en números de una cuenta. Está en el recuerdo de una mujer llamada Laura y en la segunda oportunidad que ahora podemos dar a quienes de verdad la necesitan. En cuanto a esas 55 llamadas perdidas, nunca necesité responder. Mi silencio fue la respuesta más clara.
Corro la puerta de cristal y salgo al balcón. La ciudad se extiende ante mí, un mapa vasto e intrincado de 1 millón de vidas distintas. El aire aquí arriba es fresco y limpio, y el rugido del tráfico abajo no es más que un murmullo rítmico, como el océano. Durante años, esta vista representó la cumbre de la ambición de mi hija, símbolo de una vida de exceso. Ahora, al mirarla, veo otra cosa. Veo una comunidad. Veo un mundo lleno de personas que solo intentan encontrar su camino. Una paz se posa sobre mí, más profunda y más honda que cualquier otra en años. No es el silencio de una casa vacía, sino la quietud de una vida por fin bien ordenada. Las cuentas están saldadas. La cimentación, segura. Y, por primera vez en mucho, mucho tiempo, me siento realmente en casa. Esta historia es un recordatorio poderoso de que hay una diferencia enorme entre proveer y permitir. La generosidad de David, nacida del amor de un padre, fue malinterpretada por su hija como un recurso infinito al que tenía derecho. El acto cruel de abandonarlo no fue solo una traición, sino un momento de claridad dolorosa. La lección final es que poner límites no es castigar, sino un acto necesario de autorrespeto. Nos enseña que el verdadero legado no lo define la riqueza que dejamos, sino los valores que sostenemos y la dignidad que nos negamos a ceder. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre ayudar a un ser querido y proteger tu propio respeto? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más historias.